adultez joven comprende de los 20 a los 40 años de edad. El adulto joven típico es un espécimen físicamente bueno, ya que cuenta con energía, fuerza y resistencia que están en su punto máximo. Cambios físicos. En general, el adulto joven está en buenas condiciones físicas y tiene adecuadas capacidades sensoriales. El punto máximo de la fuerza muscular ocurre entre los 25 y los 30 años de edad. La destreza manual es más eficiente en los adultos jóvenes. La agilidad de los dedos y los movimientos de las manos empiezan a disminuir después de la mitad de los 30 años. La agudeza visual es la más penetrante alrededor de los 20 años y empieza a declinar alrededor de los 40. Una pérdida gradual de la audición empieza típicamente antes de los 25 años. Los sentidos están también más agudos durante la vida adulta joven. Desafíos en la etapa de la adultez. Algunas recomendaciones para llevar una vida sana dependen de los factores del estilo de vida como la dieta, obesidad, ejercicio, hábitos de fumar, consumo de alcohol, drogas y fármacos, usar el cinturón de seguridad, aprender a manejar la tensión, evitar la promiscuidad, pueden favorecer o no una adecuada salud en esta época de la vida. Y también influyen factores socioeconómicos, ya que la condición financiera de la familia es una influencia importante sobre la condición física de los niños. Así, no es sorprendente que el ingreso afecte la salud de los adultos también. La educación es también un factor importante. El sexo y el estilo de vida, las diferencias de conducta y actitud entre los sexos parecen también ser importantes. Las visitas más frecuentes de las mujeres a sus médicos reflejan la sensibilidad más grande de sus cuerpos. Problemas y riesgos en la salud. La disfunción sexual, así como enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el SIDA, problemas menstruales, infertilidad, son preocupaciones del ámbito sexual y reproductivo en esta edad. Los accidentes son la principal causa de muerte en personas de 25 a 44 años, seguido por cáncer, enfermedades cardiovasculares, suicidios, SIDA y homicidios. Comienza a disminuir la visión a los 40 años y la audición a partir de los 25. Pueden aquejarse de condiciones respiratorias y heridas. Las dolencias crónicas son problemas de la espalda, de la columna, artritis e hipertensión. Cambios cognitivos en la adultez joven. ¿Qué habilidades cognitivas mejoran en la juventud? Es crecimiento o deterioro cognitivo, aprendizaje, memoria, solución de problemas, acumulación de datos, un pensamiento dualista radical, cambia la tolerancia de muchos puntos de vista y a ideas escogidas con libertad, según Perry. Las personas de 30, 40, 50 años o más tienen un mejor desempeño en razonar y procesar información. Klaus Rigel destaca el pensamiento dialéctico. Un aspecto muy importante del pensamiento dialéctico es que examina y reflexiona. Es la integración de lo ideal y lo real. Kagan dice que casi todos los individuos continúan estructurando y reestructurando su conocimiento. Warner Chase menciona que el centro del desarrollo cognitivo es el uso flexible de la inteligencia. En cada etapa, lo viejo se incorpora a lo nuevo. Los desafíos cognitivos relacionados con la adultez joven son: las capacidades intelectuales alcanzan su nivel más elevado al finalizar la adolescencia o entre los 20 y los 25 años. Los jóvenes de 15 a 25 años lograban en 1930 a 1940 calificaciones más elevadas que los mayores. Los contextos históricos diferentes, en especial la menor escolaridad, que los hacían recibir calificaciones en promedio más bajas. Los riesgos asociados con la adultez joven son: ¿qué habilidades cognitivas mejoran en la juventud? Ya que estas pueden deberse al origen biológico o práctico, que son la rapidez, la memoria mecánica, la manipulación de matrices y otros patrones, algunas disciplinas que se asocian con ciertas habilidades de razonamiento. Por ejemplo, los que estudian psicología suelen desarrollar el razonamiento probabilístico, y los que estudian humanidades adquieren habilidades de análisis y exposición escrita. Continúan desarrollándose normalmente otras habilidades cognitivas como el juicio y el razonamiento. ¿Sabías que la madurez cognitiva se caracteriza por la adquisición de habilidades para tomar decisiones de manera independiente? Labov, 1987. Los cambios sociales en la adultez joven
Se caracterizan por la consumación del desarrollo biológico, por la adopción de roles sociales, la socialización en estos roles que implica el aprendizaje de las habilidades y actitudes precisas para desempeñar bien los roles y la evolución de un yo y una estructura vital adulta. Cambios en la familia, el amor y la amistad. El tránsito de la primera edad adulta, que comprende de los 17 a los 22 años aproximadamente, tienen lugar sucesos importantes como la graduación de la enseñanza media, el ingreso a la universidad, el noviazgo y el abandono del hogar. Otra etapa de esta misma es la construcción de una incipiente estructura vital para la primera edad adulta entre los 22 y los 28 años aproximadamente. La mayor parte transcurre con la exploración de opciones de ocupación y matrimonio o relaciones alternativas, realizando compromisos en todas las áreas e intentando mejorar la vida mediante estas elecciones. En esta etapa destaca la importancia de elegir un compañero, aprender a vivir con el cónyuge, empezar una familia, criar a los hijos y levantar un hogar, que son tareas de la primera edad adulta. La secuencia típica se compone del noviazgo, matrimonio y la familia. Y por último, otra etapa es la transición de los 30 años, entre los 28 y los 33 años aproximadamente. Pueden preguntarse de forma más realista si su matrimonio o relaciones íntimas son realmente las que deseaban o si reflejan la conformidad o rebeldía contra los deseos paternos. Los desafíos de esta edad son la ocupación, ya que una de las tareas principales es hallar una ocupación que supone más que un trabajo o medio de vida, es un vehículo para el cual el joven se adapta al mundo adulto, demostrando su competencia y dominio y expresando su creatividad. Entre los 18 y 21 años aproximadamente, las ideas vocacionales y la acción empiezan a basarse más en la realidad. De los 22 a los 24 años se desempeña el primer trabajo tras un inicial compromiso vocacional. Entre los 25 y 30 años, en la fase del establecimiento, una persona puede realizar cambios de ocupación por resultarle insatisfactorias las primeras elecciones. La transición de los 30 años entre los 28 y los 33 años pueden preguntarse de forma más realista si su ocupación es congruente con sus sueños y talentos. Y por último, la construcción de una estructura vital culminante para la primera edad adulta de los 33 a los 40 años. La mayoría de los hombres y las mujeres intentan anclar de manera más firme su vida, desarrollar un alto nivel de competencia en su trabajo, convertirse en miembros valiosos de un mundo apreciado y afirmarse en este mundo. Los principales riesgos de los cambios sociales en la adultez joven son: el sexo, la clase social y la raza influyen en la consecución y desarrollo de una ocupación en la primera edad adulta. Cuando se casan, no suelen tener ingresos elevados, por lo que las disfunciones financieras son frecuentes. Al adoptar roles paternos, la joven pareja debe anteponer las necesidades de sus hijos y ofrecerles una crianza adecuada. Los jóvenes adultos que no están seguros de su identidad pueden evitar los vínculos interpersonales íntimos hasta que definan un concepto más claro de sí mismos. La transición de los 30 años, entre los 28 y 33, en circunstancias favorables, esta fase determina una mayor integración de la identidad personal, un aumento de los compromisos, una mayor vinculación de los valores y las experiencias y una mayor empatía e interés por los demás. Hacia el final de la década de los 30 años, se registra una creciente preocupación por conseguir una mayor autoridad, independencia y autosuficiencia, pero también un profundo deseo de afirmación de ser apreciado y reconocido por los demás. Asimismo, las personas pueden experimentar conflictos internos entre el deseo infantil de alcanzar sin esfuerzo un gran éxito y el deseo adulto de realizar sus valores de forma responsable y productiva. Estos conflictos niño-adulto propios de esta fase contribuyen a satisfacer un objetivo central de la edad adulta: convertirse en guía, autoridad constructiva y padre para la generación de adultos más jóvenes. La madurez. La madurez o adultez media podemos definirla como la etapa que cronológicamente se ubica entre los 40 a los 65 años aproximadamente. Los cambios físicos relacionados en esta etapa es que los adultos experimentan diversos deterioros perceptuales, incluyendo problemas auditivos y visuales. Los problemas de la vista relacionados con la edad se presentan en 5 ámbitos, como la visión cercana o la visión dinámica, es decir, la lectura de letreros en movimiento. También la sensibilidad a la luz,
la búsqueda visual, localizar un auto en un estacionamiento y la velocidad de procesamiento de la información visual, según Klein y Scialfa, 1996. La sensibilidad al gusto y al olfato comienza a perderse a la mitad de la vida. La pérdida gradual del oído relacionada con la edad es conocida como presbiaucasia. Hacia los 45 años se advierte alguna pérdida de fuerza muscular. De 10 a 15% de la fuerza máxima se pierde hacia los 60 años. La explicación es la pérdida de fibras musculares sustituidas por grasa. En las mujeres podemos observar lo que es la menopausia y en los hombres la andropausia. Algunos desafíos relacionados con esta etapa son el control de estrés, el tener emociones positivas, una alimentación adecuada y una actividad física. Aunque algunos cambios fisiológicos son resultados del envejecimiento biológico y la composición genética, así como factores conductuales y de estilos de vida arrastrados desde la juventud, pueden afectar la probabilidad, momento y extensión de un cambio físico. Las desigualdades sociales siguen afectando la salud en la Edad Media, según Marmot y Fair, 2004. Los riesgos asociados a esta etapa son: el metabolismo basal es la cantidad mínima de energía, por lo general medida en calorías, que el cuerpo necesita para mantener las funciones vitales en reposo. A medida que envejecemos, la cantidad de energía requerida para mantener el cuerpo disminuye, particularmente después de los 40 años. Entonces, por ejemplo, la gente mayor suele aumentar de peso a mayor edad a pesar de no haber cambiado sus hábitos alimentarios o su rutina de ejercicios. Algunas patologías frecuentes son, en el ámbito físico, enfermedades crónicas como la artritis, la más común, hipertensión, diabetes, cataratas, enfermedades cardíacas, cáncer, deficiencias auditivas y ortopédicas. Así como enfermedades, hipertensión y diabetes tardan más en recuperarse de enfermedades o agotamiento, según Merrill y Berwick, 1999, y Ziegler en 1997. Cambios cognitivos en la etapa de la madurez. ¿Qué habilidades cognitivas mejoran en la madurez? La inteligencia fluida aumenta al inicio de la adultez y se deteriora después en forma gradual, según Hart, 1982. También menciona que la inteligencia cristalizada suele mejorar a lo largo de la vida en quienes no sufren daño cerebral, mientras permanezcan alertas y capaces de recibir información y de registrarla. La velocidad de varios procesos psicomotores empieza a disminuir a causa del deterioro físico-neurológico. Uno de los factores centrales de la cognición durante la madurez es la riqueza de experiencias en la vida. En especial en la madurez, consiste básicamente en la orientación de la inteligencia y en la forma de aplicarla. Cuando alguien permanece intelectualmente activo, la edad aporta más conocimientos, tanto declarativos, factuales como procedimentales, información o práctica relativa a la acción. La pericia recompensa el deterioro, según Craig Bauckham, 2009. Las capacidades cognitivas, de acuerdo a la exigencia del contexto, es igual al desarrollo de habilidades, y conforme se va envejeciendo, las habilidades que exigen rapidez se vuelven difíciles. El campo laboral es el contexto en el que la mayoría de las personas desarrolla sus capacidades continuas. Desafíos relacionados con el cambio cognitivo. Las capacidades intelectuales persistían más tiempo debido a la oportunidad de estimulación ambiental, una mayor satisfacción en su vida, menos ruido en el ambiente, una gran familia intacta y una gran interacción social e influencias culturales constantes. Los riesgos relacionados con lo cognitivo en la madurez son: a principios del siglo XX, los docentes daban prioridad a la memorización mecánica de los hechos sobre la comprensión de lo que se aprendía en esa forma. Algunos presentan una disminución en la fluidez verbal. Los individuos manifiestan una gran variación en su crecimiento y deterioro intelectual. Algunos presentan una disminución en el razonamiento numérico y muchos adultos de edad madura siguen funcionando con un elevado nivel intelectual. Los cambios sociales en la adultez intermedia empieza con el tránsito de la madurez y termina con el tránsito del final de la edad adulta. Los cambios en los ámbitos de la familia, amor y amistad son: el tránsito de la vida intermedia entre los 40 y 45 años de edad es concluir la primera edad adulta. Supone un proceso donde se hace un balance del pasado y se consideran las opciones abiertas al futuro. Individualizarse más integrando las polaridades de la vida.
joven-viejo. En la mitad de la vida, las personas entran en una nueva generación con respecto a la generación más joven y a su vida anterior, se sienten viejas, mientras que con respecto a la vida que tienen por delante y a la generación mayor, se sienten jóvenes. Lo joven simboliza novedad, apertura e inicio. Lo viejo representa terminación, desgaste, estabilidad y muerte. Masculino-femenino. El fomentar un nuevo equilibrio entre lo masculino, representado por la ambición, poder, dureza y afirmación corporal, entre otros, y lo femenino, ser suave, afable y creativo, por ejemplo, puede permitir a las personas relacionarse mejor con los hombres y con las mujeres, formando vínculos más íntimos. Iniciar una nueva era y una estructura vital. Otra tarea de la transición de la mitad de la vida consiste en modificar las estructuras vitales de la primera edad adulta. Durante esta etapa de transición, uno o ambos cónyuges pueden cuestionar su matrimonio, es decir, si permanecen juntos y enriquecen la relación, o romper la relación y mantener un matrimonio tolerable. También la construcción de una estructura vital incipiente para la edad adulta intermedia de los 45 a los 50 años es que cuando llega a su fin la transición de la mitad de la vida, el individuo deja de sentir ya la presurosa necesidad de reformular su propia vida y modificar el pasado. Es el momento de realizar firmes elecciones y de desarrollar la propia vida sin la construcción de estas elecciones. En esta fase, los hijos suelen abandonar el hogar en busca de su independencia. Los desafíos relacionados a los cambios sociales son: individualizarse más integrando las polaridades de la vida. Destrucción y creación. La tarea de la individualización supone aquí no solo el reconocimiento de la propia capacidad para ser destructivo o creativo, sino también el surgimiento de la capacidad para vivir con algún tipo de equilibrio entre ambos polos. Construcción de una estructura vital incipiente para la edad adulta intermedia de los 45 a los 50 años. Las mujeres entonces comienzan a explorar más en serio el mundo del trabajo no doméstico, mientras que muchos de los hombres han alcanzado su máximo nivel de progreso en su ocupación y pueden intentar reducir la importancia de esta en su vida. Construcción de una estructura vital culminante para la edad adulta intermedia, de los 55 a los 60 años. Las personas intentan mejorar y enriquecer su vida dentro de las limitaciones y oportunidades de la estructura que determina. Riesgos de los cambios sociales asociados en esta etapa. Individualizarse más integrando las polaridades de la vida. Vinculación-separación. La vinculación se refiere a la forma como las personas están conectadas con el medio. El individuo está separado cuando está principalmente inmerso en el mundo interior de la imaginación, fantasía y juego. Una excesiva separación puede obstaculizar el contacto con el mundo y la propia capacidad de supervivencia. Una vinculación excesiva puede poner en peligro la capacidad de autorrenovación, crecimiento y esfuerzo creativo. Crisis durante la transición de la mitad de la vida. Los especialistas debaten si las crisis son normativas en la mayoría de los hombres y mujeres durante el comienzo de la década de los 40 años. La crisis puede adoptar una forma espectacular como un cambio súbito en el trabajo o la relación matrimonial, una depresión grave, mayor uso de alcohol o drogas o un cambio de tipo de vida. La oportunidad de volver a valorar y enriquecer su vida. Pueden realizar cambios patentes o sutiles en esta época y experimentar una crisis moderada o grave, dependiendo de su capacidad para aceptar y realizar dichos cambios. Etapa de la vejez. Comprende desde los 65 años en adelante. También se le conoce como adultez tardía. Envejecimiento primario es el que abarca a los cambios irreversibles que acontecen por acción del tiempo, mientras que el envejecimiento secundario hace referencia a los cambios que se producen por enfermedades. Los cambios físicos asociados a esta etapa son: la piel se seca, resulta más fina, menos elástica y porta las manchas del envejecimiento. El cabello cambia de continuo, se torna más fino, aparecen las canas. Se modifica la estatura, ya que la mayoría de las personas viejas miden aproximadamente unos 3 centímetros menos que en la adultez. Cambia la silueta y el peso por reducción de la masa muscular. Se reduce la fuerza muscular fundamentalmente en las piernas. Órganos vitales comienzan a perder funcionalidad. Los cambios por envejecimiento se producen en todas las células, tejidos y órganos corporales y afectan el funcionamiento. Cierta pérdida de las capacidades visuales.
llegan a presentar. Desafíos asociados a los cambios físicos. Recomendaciones para una vida sana es cuidar su salud, envejecimiento usual en el que no se dan signos neurológicos definidos, lesiones cerebrales mínimas a consecuencia, por ejemplo, de hipertensión arterial y o diabetes. Realizar actividades. El envejecimiento exitoso, en el que se produce una pérdida fisiológica mínima, juega un papel fundamental el ejercicio y la estimulación intelectual. El hombre de hoy considera más importante el ambiente cultural que el físico, factores que se relacionan con circunstancias biológicas, culturales y ambientales, edad y en circunstancias histórico-culturales. Riesgos asociados a los cambios físicos en esta etapa. Los sentidos van perdiendo progresivamente parte de su funcionalidad, pudiendo llegar a afectar el estilo de vida cotidiana. La aparición progresiva de dificultades para discriminar las diferentes frecuencias de los sonidos y dificultades para iniciar los movimientos. Cambios cognitivos en la vejez. Cuando ocurre el deterioro y se ha demostrado sin lugar a duda que disminuye la rapidez del procesamiento cognitivo, los ancianos recurren a ciertos medios para compensar la pérdida de rapidez. La deficiencia de la memoria sensorial puede compensarse observando o escuchando las cosas por más tiempo. Pond, 1985. No hay diferencia notable en la capacidad de la memoria a corto plazo entre ancianos y adultos jóvenes. El aprendizaje y retención mejoran mucho con una instrucción cuidadosa y con práctica, según Willis, 1985. Las pérdidas de procesamiento cognitivo que se observan en ancianos pueden limitar su sabiduría y capacidad para aplicarla. Muchos temen la demencia, pues creen erróneamente que es parte inevitable de la vejez. La confusión, los lapsos mentales o la desorientación conductual pueden atribuirse a enfermedades físicas o psicológicas. La depresión es común en la senectud, en parte por la pérdida de los seres queridos y de los amigos. Los cognitivos asociados en la etapa de la vejez. Los problemas de memoria pueden ser causa de depresión, inactividad, efectos secundarios de los medicamentos prescritos, el deterioro del procesamiento cognitivo asociado con el envejecimiento. Con la edad cambia poco la memoria a corto plazo. En estudios del aprendizaje y la retención, los ancianos a menudo recuerdan menos elementos de una lista o detalle. Riesgos asociados a los cambios cognitivos en esta etapa es que el deterioro puede deberse a causas primarias como el Alzheimer y apoplejía. El deterioro puede deberse a causas secundarias como problemas de salud, deficiencia e instrucción formal, pobreza, falta de motivación. Muchos temen la demencia, pues creen erróneamente que es parte inevitable de la vejez. Los cambios sociales de la edad adulta tardía o de la vejez es el periodo de transición que concluye cuando la persona siente la necesidad de volver a valorar su vida y empezar a formar una estructura vital incipiente para la vejez. Los cambios sociales en los ámbitos de la familia, amor y amistad son la transición adulta tardía, que abarca de los 60 a los 65 años, es que el aumento de enfermedades y muertes entre las personas queridas, los colegas y amigos contribuyen a esta sensación de declinar. El cambio de roles familiares y profesionales subraya el hecho de que en la transición adulta tardía es importante establecer un nuevo equilibrio entre la vinculación a sí mismo y a la sociedad, así como hallar nuevas formas de participación en el mundo. Los desafíos asociados a los cambios sociales en esta etapa son la transición adulta tardía de los 60 a 65 años aproximadamente. Es que la principal tarea de esta fase de transición es la de hallar un nuevo equilibrio en la polaridad viejo-joven, la entrega de la autoridad y poder a la generación más joven y por último la jubilación. Los riesgos asociados a los cambios sociales en esta etapa son la transición adulta tardía de los 60 a 65 años, son que los cambios fisiológicos hacen más vulnerable a la persona con respecto a las enfermedades, disminuye su capacidad física y mental. Estos cambios intensifican un sentimiento de decadencia física, de envejecimiento y muerte. La falta de ingresos, la carencia de nuevos intereses y actividades, la mala salud y la enfermedad o muerte del cónyuge suponen un gran riesgo de pérdida y de adaptación después de la jubilación. Estas son las etapas de la adultez. Gracias por su atención.